Hola, Felipe. Pensé que la había dejado libre, Felipe. Hola, buenas noches. ¿Dónde está el micrófono? Ahí conéctense, Felipe, ¿eh? Nada más quítenle la rayita y listo. Ahorita empezamos. Oh, ¿Ya te conectaste? Ya, Kelly. Ahí vamos llegando. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los que van llegando. Déjale quito para que esté sin nada de atrás. Ahí está. Hola, buenas noches. Ahorita que lleguen más, comenzamos. ¿Les parece bien? Miren, buenas noches. Mi nombre es José Guillermo Covarrubias Ponce. Doy clases en varios lados, pero ahora lo hago también por Zoom. Es un gran medio porque pues uno platica con las personas en vivo como si estuvieras en clase, lo único que ustedes están en su casa y yo en la mía. Pero cuando tengan alguna duda o algo, me gritan y me detengo. ¿Les parece bien? Y otra cosa, no sé cuántos vayan a ser. Por eso no he empezado. A lo mejor nomás somos nosotros 4, pero faltaría Karina, ¿verdad? Esta Karina fue la que me invitó para compartirles. Miren, yo doy clases en muchos lados, en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. A veces me invitan a Radio María y así. Soy un peregrino por los salones de clase en las parroquias. Tengo muchos años estudiando la Sagrada Escritura y me interesa mucho que todas las personas tengamos una fe sólida. ¿Cómo te llamas tú? Mujer que dice con BTD. Este, si gustas, quítale ah, tiene un micrófono y tienes una rayita, nada más apachúrale ahí y ya se quita tu pausa. Haz de cuenta, tu micrófono debe de tener tiene una raya roja ahorita. Nomás quítaselo y ya, yo no te lo puedo quitar desde aquí. Tú, Kelly, ¿Listo? listo, ya te escucho, gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Lupita Rodríguez. Mucho gusto, Lupita Rodríguez.
¿Tú cómo te llamas? Dice Kelly. Martín Moreno. Martín, hola Martín. Kelly. Es que dice Kelly, hagan de cuenta, ustedes cuando se metan al Zoom pueden poner ya su nombre. Como aquí conmigo ya ven, ustedes ven José Guillermo Covarrubias Ponce. Ajá. Ajá. Ustedes ahí cuando se meten al Zoom, pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ok. Entonces, para cuando gusten poner su nombre, así ya no les pregunto. Martín Sí. y Lupita. Lupita, híjole, el nombre de mi esposa ya no se me va a olvidar, Lupita. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Cari. Karina, ¿cuántas personas esperamos? Somos 15 en total. Ok. Fíjate que no me fijé, Karina, que le puse para admitir. Para la próxima sesión los dejo para que entren en automático todos. Sí, sí, está bien, maestro. Para que no le batallen. Sí, sí, está muy bien, gracias. Tú me dices cuando empecemos, ¿sale, Karina? Tú eres la que me dice a qué horas y todo, por favor. De hecho, Mande. no creo que vayan a entrar varios, como unas 4 personas Ajá. van a faltar. Ok. Somos hasta ahorita, ¿cuántos? Sí. Sí, ¿Cuántos somos hasta ahorita? ahorita está Martín, Lupita, tú y yo. Ah, ok. Falta Baruch, Liliana, ya no han de tardar ellos entonces en entrar. Ok. Baruch, Liliana, la señora Luisa, que es la mamá de Liliana. ¿Vas a entrar? Faltan como otros 4, maestro. Ok. Entonces nos esperamos. Miren, Sí, Karina me conoce por el Zoom y una vez nos conocimos personalmente o 2 veces, ¿verdad, Karina? sí, así es. Y miren, yo les comentaba al principio que algo muy importante para mí ha sido el estudiar la Sagrada Escritura. Tengo desde el año 2000 estudiando la Sagrada Escritura y no he dejado un día de estudiar en el Instituto Bíblico y en la Universidad Pontificia de México los últimos 8 años. He estado yendo los veranos para allá. Estos 2 veranos pasados, el 20 y el 21, pues fue por Zoom que hicimos nuestras especialidades. Pero creo que algo muy importante para tener una fe sólida es la Sagrada Escritura. Las personas no nos damos cuenta de lo importante del estudio de la Sagrada Escritura. Ojalá que todos, después de este curso, todos quieran estudiar diario la Sagrada Escritura. Ese sería Creo que el sí. mejor regalo que ustedes me pudieran hacer. Aparte de $1,000,000 que les va a costar el curso. A cada uno. Qué bonito, dijo Lagrimita. ¿Cómo ven? Ojalá de verdad que todos estudiáramos la Sagrada Escritura. ¿Ustedes sabían que las primeras comunidades cristianas todos los días estudiaban la Biblia? Todos los días. ¿Ustedes sabían que los apóstoles junto con Jesús estudiaban las Sagradas Escrituras? Es por la vivencia, ¿no? ¿Mandé? ¿Es como en vivencia o las estudiaban? No, las Tal cual. estudiaban, Lupita. Estudiaban, o sea, los judíos, los hermanos judíos son estudiosos, todos los días estudian la Sagrada Escritura. No hay un día que no estudien la Sagrada Escritura ellos. Entonces, acuérdense, hola Nora, buenas noches. Es muy importante esto de estudiar la Sagrada Escritura.
En el Evangelio de Juan 5:39 dice Jesús, estudien las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes y yo no estudiamos la Sagrada Escritura, pues nos va a pasar lo que pasa en muchas parroquias, muchachos. Y ustedes que hacen sus retiros y sus reuniones, ven que mucha gente llega con mucho entusiasmo, ¿verdad? Después del retiro duran 3, 4 días. ¿Qué hacemos? ¿Que a dónde nos vamos? Pero luego se retiran. ¿Por qué creen que se retiran? Porque solo es un momento de fusión. Solo es un momento así de que la gente siente muy bonito y empieza a ir a los grupos y luego ya nada más quedamos los mismos que estábamos. Pero el asunto es ese, porque no estudiamos la Sagrada Escritura. Cuando las personas estudian la Sagrada Escritura, la fe empieza a crecer sólida. Dice el Papa Benedicto XVI en un documento que se llama La Puerta de la Fe, que fue el último documento que él hizo y que lo sacó el Papa Francisco. Fue el primer documento que sacó el Papa Francisco. Dice que a creer se aprende creyendo. Y San Agustín dice que a creer se aprende estudiando la Sagrada Escritura. ¿Ustedes pueden hacer milagros? Hola, Felipe Pérez, buenas noches, amigo y hermano. ¿Ustedes pueden hacer milagros, Lupita? Martín, Nora, Juan Pedro, Felipe, a Karina. El que hace los milagros es Dios, pero bueno, puede ser a través de nosotros, pues. Así es, o sea, ahí te va, ¿por qué, Martín? Porque nuestro Señor dice en el Evangelio de San Juan, las cosas que yo hice las harán ustedes y aún mayores. O sea que nosotros también podemos hacer milagros. ¿Cómo puedo hacer un milagro? Cuando le comparto el pan al hambriento, cuando visito al enfermo, cuando le sonrío a las personas, cuando no soy piedra de tropiezo para los que me rodean. Estoy haciendo un milagro. También nosotros podemos expulsar demonios. ¿Cómo podemos expulsar los demonios? Lupita, no me digas, Lupita, ¿cuánto tienes que no te confiesas? Y que Lupita me dijera, 1 año. Ok, Lupita, pues mira, ven, te voy a llevar a un buen confesionario aquí con el padre José Alfonso del Río para que te dé una buena confesada, y ya le ayudé yo a expulsar sus demonios. Porque cada pecado de uno es un demonio. Nosotros también podemos enseñar a las personas. Y así un montón de milagros que podemos hacer. Pero ¿por qué en nuestro catolicismo, si somos 2.200 millones de católicos en el mundo, más o menos son los que habemos, así hablando de los cristianos y de los católicos, más o menos 2.200 millones que creemos en Cristo? ¿Por qué no podemos cambiar al mundo, a los otros 4.000? Porque no estudiamos la Sagrada Escritura como debe de ser. Todos debemos de tener un método en la vida. Y el método para conocer al Señor Jesús, el mejor método es estudiar la Sagrada Escritura. Hay 5 lugares muy claros donde nosotros podemos estudiar, donde nosotros podemos encontrarnos a Jesús de Nazaret. Y esto es leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 y siguientes hasta el 32. Ahí vienen los 5 lugares donde podemos encontrar a Jesús vivo y resucitado. El primer lugar es en tu vida ordinaria. La cita bíblica es Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 32, en los caminantes de Emaús. El primer lugar donde podemos encontrar a Cristo es en nuestra vida.
En la mañana cuando abrimos los ojos, Dios nos dice, te amo, te doy otra nueva oportunidad, aviéntate un round más. El segundo lugar primordial del encuentro con el Jesús vivo, es en la Sagrada Escritura, en la Biblia. En nuestra Biblia, ahí está la palabra de Dios. Y aquí tengo la mía, miren. Aquí la tengo por un ladito mío. Tercer lugar, donde siempre vamos a encontrar a Jesús, es cuando alguien en la calle o que nos tocan en la puerta de nuestra casa y nos dicen una limosnita por el amor de Dios. O a veces sin que nos digan una limonita por el amor de Dios, nos vamos bajando del tren ligero y vemos personas que necesitan ayuda. Y aunque no te la pidan, tú se la tienes que dar. Porque eso es ser cristiano. Ser cristiano, ser católico, no es una medallita, no es un color de ropa, no. Ser cristiano es la caridad. La caridad de Cristo nos surge, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Cuarto lugar primordial del encuentro con el Jesús vivo es en los sacramentos. Y cuando les dio el pan, dice el Evangelio de San Lucas, se les desapareció Jesús y ellos dicen, con razón nuestro corazón ardía. ¿A ustedes les arde el corazón cuando reciben a Jesús Eucaristía? ¿Sienten ese amor tan grande que quieren dárselo a los que los rodean? Que dices, a ver, ¿a quién ayudo? No es posible que yo me quede con tanto amor, voy a repartirlo. Y el quinto lugar, como lo vamos a hacer aquí por el Zoom, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pues miren, ya por ahí, a lo mejor ustedes ya tienen por ahí su material, si no, luego no sé cómo le irá a hacer Karina para arrimarles el material. Yo siempre me gusta hacer manualitos para que sea todo más fácil, para que ustedes, algo que les quede una duda, lo puedan volver a retomar en otro momento. Si alguno de ustedes a la hora de la clase tienen alguna pregunta o algo, yo cuando empiezo parezco una locomotora. Nadie me puede detener más que el Señor. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer por el grupo donde estamos, que me metió Karina ahí con ustedes, y me mandan un WhatsApp personalmente con la pregunta, y yo en una chance les contesto. O les doy alguna orientación para que lean algún documento de la iglesia, alguna cita bíblica, algún santo, según la pregunta que ustedes me hagan. El de este documento que Ajá. me dio para el PDF, ya lo mandé ahí al grupo, ahí en el WhatsApp. Ok, ya para que ustedes luego lo impriman y para la otra semana sepan dónde vamos. ¿Les parece bien? Entonces, miren, les voy a compartir la pantalla. Miren, yo doy clases en muchos lados y tengo unos amigos en Ciudad Juárez. El Instituto Bíblico San Jerónimo es de Ciudad Juárez y ellos me pasaron este material para las personas, así como para que, aunque sea lo mínimo que debemos de saber de Biblia, lo mínimo, así es. Esto es lo que los niños del libro número 6 deberían de saber de Biblia. Pero con esto vamos a ir empezando y poco a poco, yo le decía a Karina que tengo muchos métodos para enseñar la Sagrada Escritura, pero esto es básico. Si ustedes y yo, a ver, una pregunta, menos Karina, porque Karina ya hizo ese curso. ¿Quién me dice? Y Felipe tampoco, porque Felipe es de los avanzados y Nora también. Perdón,
¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia de los cristianos? 27. No, ese es el Nuevo Testamento, Felipe. Entonces, 40. Pero de los hermanos separados. nada más es el Antiguo 42. De los hermanos separados tiene 66 en total, el del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia judía o la Biblia hebrea, que es lo mismo? 39 libros. A ver, hay que anotar esos detalles que tenemos. Entonces, Ok. los separados tienen 66 libros. Nuestra Biblia católica tiene 73 libros. 73. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, como decías, Felipe. Más 27. Los hermanos separados, los cristianos. Los hermanos cristianos tienen 39 libros del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo. 36. Y la Biblia hebrea solamente tiene 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos no tienen Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen Antiguo Testamento. Hebreos, ¿verdad? Así es. La Biblia judía o hebrea son 39 libros nada más. Testamento. Sí. Con esta pregunta que le hagan a sus señores curas en su parroquia, a ver cuánto les contestan. Ey, ¿Sale? Ustedes Sí. llegan y le preguntan, oiga, padre, ¿cuántos libros tiene la Biblia judía? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de los hermanos separados, de los cristianos? La de nosotros, pues sí se la van a saber. Ya si no se la saben, le dan un coscorrón cada quien y le dan pamba al sacerdote. ¿Sale? sí. Ahí está un detallito. Por eso es importante el estudio. Y miren, les voy a hablar de un santo que se llama San Jerónimo. San Jerónimo vivió allá por el año 380, 440 de nuestra era. San Jerónimo era un estudioso y el Papa le dice, necesitamos que todos los libros de la Biblia estén en latín. En el año 313 de nuestra era, hubo un emperador que se llama Constantino. De Jesús hasta el año 312, 313, la iglesia fue perseguida. San Pedro, los apóstoles, todos los católicos eran perseguidos. Pero Constantino tenía una mamá que se llama Santa Elena, así la conocemos, Santa Elena de la Cruz. Y Santa Elena empezó a convencer a su hijo para que se fuera al cristianismo, al catolicismo. Y Constantino tenía que enfrentar a un ejército y tuvo un sueño, y en el sueño ve que su ejército traen una cruz en el uniforme, una cruz grandota aquí en el pecho, y que ganaban la batalla. Y Constantino hace eso, y ¿qué creen? Gana la batalla. Gana la batalla Constantino y dice, la religión oficial del Imperio Romano a partir de hoy es el catolicismo. Y chin chin el que no se bautice. Y ahí en ese momento la iglesia ya empieza a tener sus iglesias, todo ya bien. Antes las tenían escondidas, en las casas lo hacían, las celebraciones. Y
en el año 380 ya es aceptada por todos los del Imperio Romano, el catolicismo, y Constantino les dice que pues hay que tener un libro en latín para que todos lo lean, porque acuérdense que estaban en Roma y ahí el idioma era el latín. Y el Papa le da la encomienda a San Jerónimo, ese viejito que les estoy mostrando. Y San Jerónimo traduce todos los 46 libros del Antiguo Testamento al latín. Del Antiguo Testamento tenemos 39 libros en hebreo. Tenemos 7 libros en griego, escritos en griego, del Antiguo Testamento. 39 más 7, 46. Y 27 libros del Nuevo Testamento, todos están escritos en griego. Y la encomienda que le dio al Papa a San Jerónimo fue que tradujera todos los libros al latín. Lo logró. Pero San Jerónimo entendió que el que desconoce la Biblia desconoce a Cristo. Muchas personas creemos que conocemos a Cristo. A Cristo solamente lo podemos conocer leyendo las Sagradas Escrituras, leyéndolas, meditándolas, orándolas, contemplándolas y poniéndolas en acción. Solamente así. Si no, nosotros cuando nos pregunte el Señor y que nos diga como el domingo, o sea, fueron a misa el domingo, me imagino, que Jesús les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Evangelio de Marcos 8, 27 al 33 o 35 fue la lectura del Evangelio del domingo. Y los apóstoles empiezan a decir, unos dicen que eres Juan, otro que Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para llegar a esta respuesta, necesitamos conocer todo lo que se dice de Jesús en la Biblia. En la Biblia, todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo se nos dice de Jesús. Siempre se nos está hablando de Jesús. Por ejemplo, José el Soñador. A José el Soñador lo vendieron por 30 monedas, sus hermanos, y se lo llevaron de esclavo. Y a Jesús ¿por cuántas monedas lo vendieron? Por 30 monedas. Cada figura de los personajes del Antiguo Testamento es una prefiguración de Cristo. También Abraham es una prefiguración de Cristo. ¿Por qué? Porque le dice Yahvé a Abraham, Abraham, deja tu parentela y tu tierra, que te voy a dar una tierra donde mana la leche y la miel. Y deja su tierra. ¿Y qué creen? Jesús también dejó su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? El cielo, la eternidad. Y Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces, San Jerónimo nos dice eso, que el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y mientras nosotros no estudiemos todos un curso bíblico de base, un diplomado, el diplomado en el Instituto Bíblico consta de 3 años, o los miércoles dura 5 años, o acá en las parroquias donde yo lo doy en 4 años para no llevar tan a la carrera a la gente. ¿Y qué creen? Nomás le damos una vista de pasada a todos los libros. Ya luego lo vamos profundizando poco a poco. Estudiar las Sagradas Escrituras es muy importante. Como les dije al principio, los apóstoles estudiaban con Cristo las Sagradas Escrituras. Y luego, después de las primeras comunidades cristianas, ¿alguien tiene su Biblia ahí a la mano, por favor, para que vean que siempre se han estudiado la Biblia? Busquen Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 2, versículos 42 al 46. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 46. Por favor. 46. La primera comunidad.
¿Quién gusta leerlo? Por favor. La primera comunidad. Ajá. ¿Qué versículos, perdón? Capítulo 2 del 42 hasta, pues de una vez que se acabe hasta el 47, por favor. Ok, dice, palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. La primera comunidad, acudían asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuando tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ustedes vean, vivían perseverando, escuchando los apóstoles. ¿Qué creen que les platicaban los apóstoles? Las escrituras. Acuérdense que todo buen judío a la edad de 12 años, 13, ellos ya se sabían del Génesis al Deuteronomio. Esa era su primera comunión para ellos. Tenían que sabérselos desde la A a la Z. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego a los 13 años, cuando ya el varón pasaba de ser niño a ser adulto, ya entonces ellos ya tenían que saberse los profetas y los libros, los libros sapienciales, que son los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría. Y todos los apóstoles se sabían la Biblia. Aunque no todos eran estudiados, todos se enseñaba de tradición oral, y los judíos eran muy buenos para aprenderse todo de memoria. Entonces vean que desde las primeras comunidades cristianas se estudia la Sagrada Escritura. Iban y aprendían. ¿Alguien quiere buscar Evangelio de Juan 5:39? Nomás ese versículo, capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan, por favor. 5:39. Sí, por favor, Felipe. A ver, aquí está. Adelante, te escuchamos. 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Gracias, Felipe. Escudriñar es estudiar. Es un sinónimo de estudiar. Nada más el 39, ¿verdad? Sí, nada más con eso está muy bien, Felipe. Muchas gracias. Nada. La señorita o señora que leyó ahorita, ¿cómo se llama? Antes que Felipe. Liliana. Liliana, mucho gusto, Liliana. Gracias. Algo muy importante, ese es el estudio de la Sagrada Escritura. Mientras el hombre y la mujer no estudiemos la Sagrada Escritura, ¿qué creen? Nuestro mundo se va a seguir yendo a la letrina. ¿Por qué? Porque la gente que no tenemos la palabra de Dios como alimento diario, pues somos fáciles de convencernos y que nos digan, está bien abortar, y la gente decimos que está bien fumar lo que sea, y la gente decimos que está bien, porque no tenemos una base sólida en la Sagrada Escritura. Cada quien elegimos cómo vivir, pero es más fácil que los demás nos digan cómo vivir
si no tenemos una base sólida que es la palabra de Dios. Por eso San Jerónimo decía que el que desconoce la Biblia desconoce a Cristo. Déjenle cambio aquí. El primer tema, ¿qué es la Biblia? Nuestro objetivo es tener un primer acercamiento a la Biblia para despertar el interés por un mayor conocimiento y valoración de la misma. ¿Saben cuántas horas? No les presumo, esta es mi chamba. ¿Saben cuántas horas le dedico yo al estudio de la Sagrada Escritura mínimo todos los días, de lunes a domingo? 4 horas. Y cuando doy clases, que por lo regular hoy los jueves doy 2 clases, más las de ustedes van a ser 3, y diario doy 1, más aparte de mis 4 horas, otra hora para preparar el tema de cada cosa. Y así no me sé toda la Biblia. Y así todavía no puedo hacer milagros. Ni los vas a poder hacer nunca. No, sí, Felipe, sí se puede hacer milagros. Ok. Bueno, sí, cuando incides en los demás, ¿verdad? Así Que cambien. Así es. Ahí te va por qué, Felipe, porque Jesús dice, todo lo que yo hice, ustedes lo harán y aún cosas mayores, porque voy al Padre y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los concederá. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Nada más para que vean, o sea, ¿valoran ustedes la palabra de Dios? Valorémosla. Van a ver que después de que nos conozcamos, van a decir, yo quiero estudiar la Biblia y yo quiero estudiar más la Biblia, porque van a ver que sus temas, cuando les toque evangelizar, les van a salir mejor, porque ya no le van a hablar a la gente al sentimiento, le van a hablar al corazón, porque la palabra de Dios llega al corazón del hombre. ¿Qué es la Biblia? La Biblia viene del griego y significa libros. Más que un libro, la Biblia es una biblioteca. Miren, ahí tienen la biblioteca. Por ejemplo, si yo quiero entender un texto del libro del Génesis, ¿qué creen? Que tienen que leer los otros 72 libros para entender bien y vivir bien el libro del Génesis. Yo quiero leer el Evangelio de San Mateo. Aquí está. Ok, entonces tengo que leer todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento para poder entender y aplicar bien la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. Porque si no nos vamos a hacer como los hermanos separados, miren, que agarran una hojita y ya dicen, es que en la Biblia dice esto, sí, pero ¿y en lo demás qué dice? Porque hay algo muy importante para cada uno de ustedes, que la Biblia se explica con la misma Biblia. Esto es de un padre, un biblista español que se llama Luis Alonso Chequel. Y él decía en sus clases que la Biblia se explica con la misma Biblia. Y que si yo quiero explicar el libro del Deuteronomio, así para darle una buena interpretación al libro del Deuteronomio, mínimo yo tengo que saber Génesis, Éxodo, Levítico y los números, para darle así una media entendida. Porque si se fijan, aquí como se los puse, están en conjunto. A los primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que luego vienen 16 libros históricos, que es Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, Ruth, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, 1 y 2. Luego vienen 7 libros sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y nosotros vamos a ir estudiando así cada conjunto de libros, cada bloque de libros. Cuando empezamos nosotros con los evangelistas, pues es evangelio por evangelio. Ya cuando empezamos con las cartas de Pedro, las cartas de San Pablo
se dividen en cartas mayores, ay, llegó alguien más, Liliana Guardado se salió. Cartas mayores, cartas pastorales, cartas cuando estaba Pablo preso. Pero es muy importante, miren, por eso les muestro esto. A veces, en verdad, mucha gente queremos explicar la Sagrada Escritura nada más leyendo un pedacito de la Biblia. Y nunca vamos a poder dar una buena interpretación de la Sagrada Escritura. En el Catecismo de la Iglesia hay un método para estudiar la Sagrada Escritura. Ustedes, si tienen su Catecismo de la Iglesia, les invito para que vayan leyendo del 130, perdón, sí, hasta el 130, del número 100 al 130. Vayan leyendo el Catecismo de la Iglesia para que vean qué importante es estudiarlo. Y ahí nos da unas pautas para estudiar la Sagrada Escritura. Voy a cambiar de esto. ¿Cuál es la definición de la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros que nos hablan de la alianza que estableció Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés. A ver, una pregunta. Nada más para que si me podía decir del catecismo, ¿qué es el artículo? Ajá, o sea, son los numerales del número 100 al 130, Liliana. Ok, gracias, que lo estoy anotando. Sí, muchas gracias. Es que estás doble, Liliana, con razón. ¿Cómo? Aquí tengo dos Lilianas. Ay, soy yo misma. Ok, Es gracias. que me salí sin querer y volví a entrar. No, está bien, nomás ahorita volteé para allá, dije, otra mano levantada, pero también dice Liliana Guardado. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta también? A Siren. Con mucho gusto la compartimos, ¿sale? Acuérdense, la Biblia es ese conjunto de libros que nos hablan de la alianza que estableció Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés, que es la antigua alianza, y que llevó a su plenitud en Jesucristo la nueva alianza. ¿Se acuerdan cuando Jesús toma el cáliz y le dice, este cáliz es la nueva alianza, que es mi sangre, que se sella con mi sangre? Entonces, la definición es esa. Es una carta de amor donde Dios nos quiere enseñar cómo vivir a cada uno. Y para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que aprendiéramos a vivir. ¿Cómo vivió Jesús de Nazaret? Se la pasó haciendo el bien a todo mundo, punto, ¿sale? Jesús siempre le hizo bien a todo mundo. A todo mundo le hacía el bien. Hasta los fariseos que lo querían acuchillar al Señor, también a ellos les hizo el bien. Entonces, algo para ti, para mí, es que si vamos a estudiar la Biblia, vamos a ser santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien y al servicio de los demás. Esto es la santidad. ¿Quién dice esto? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la grande, y San José María de Escriba de Balaguer, un santo español que fundó el Opus Dei. Acuérdense, un santo es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Voy a continuar acá. Déjenle, vuelvo a poner la imagen. Esa es la definición de la Biblia. Otra definición también de la Biblia es que la Biblia es un conjunto de libros escritos por el hombre, inspirados por el Espíritu de Dios. Esa es otra definición de la Biblia. Dios se vale de hombres para escribir la Biblia. Yo tengo un defecto muy marcado que de repente ustedes van a oír que tartamudeo mucho o que a veces repito mucho una palabra. Pues con eso, si todavía se pudiera escribir más libros en la Biblia, y si Dios quisiera que yo escribiera un libro en la Biblia,
pues con mis defectos, con mi forma de hablar, así nuestro Señor escribiría el libro. El Evangelio según San Memo. ¿Sale? Cada uno de nosotros debe de escribir su Evangelio. Su Evangelio, ya después de que estudies, puedes escribir tu Evangelio. ¿Cómo yo vivo el Evangelio? A cada uno Dios va a dar argumentos y cómo vivir su palabra en nuestra vida. Otra vez ahí está el conjunto de libros. ¿Por qué se los muestro? Porque si miren, muchachos y muchachas, amigo Felipe, señora Nora, a entender que la Biblia no nada más puedes tú agarrar y leer a una perícopa. Una perícopa son esas letritas negras que están entre texto y texto. Sí ven que en sus Biblias tienen unas letras negritas. Ese se llama nombre de la perícopa. Y luego ya le siguen y luego aparece otras letras negritas. Ahí ya se acabó la perícopa. Empezamos otra perícopa. Una perícopa es un pedazo de la Sagrada Escritura que nos habla sobre un mismo tema. Pero ya luego lo vamos a ver con calma. Y si yo quiero explicar el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, yo tengo que leer los otros 27 capítulos, porque Mateo tiene 28 capítulos. Los otros 27 los tengo que leer junto con el capítulo 5. Y entonces si voy a explicar las bienaventuranzas, mi explicación va a ser clara, concisa y precisa. Si no, nada más ahí se va a quedar, ahí se va a quedar y no va a dar fruto en los demás ni en mí mismo. Otros nombres de la Biblia: Escritura, Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Y libros inspirados. La división de la Biblia, ya se las había dicho. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Están escritos 39 en hebreo, 7 en griego, y para un total de 46 libros, y el Nuevo Testamento 27 libros, para un total de 73 libros por todos. Los hermanos separados y los hebreos, ¿por qué nada más tienen 39 libros? Porque los otros 7 libros en griego, los hebreos no los aceptaron. ¿Cuándo no los aceptaron? Cuando en el año 70, después de que murió Cristo, vienen los romanos y acaban con la ciudad de Jerusalén. Destruyen la ciudad, destruyen el templo, y las autoridades que quedaron al frente del pueblo judío dijeron: por culpa de los seguidores del camino, porque así les llamaban a los cristianos. Antes de llamarles cristianos, los llamaban los seguidores del camino. Dicen: por su culpa. Y ellos también tienen nuestra Biblia. No, pero ellos tienen los libros griegos también. Entonces nosotros nomás nos quedamos solo con los que estén en hebreo. Y en una ciudad que se llama Yamnia, allá al sur de Jerusalén, se reúnen y ahí ellos tienen su canon bíblico, que nada más son 39. Y los hermanos separados con Martín Lutero, para diferenciarse de nosotros los católicos, ellos también por eso nomás agarraron 39 libros del Antiguo Testamento y rechazaron los 7 que están en griego, y los 27 libros del Nuevo Testamento agarraron y algunos les cortan algunas partes que no les conviene. ¿Qué les parece? Bueno, voy a la siguiente. Según el contenido se divide así. El primer grupo del Antiguo Testamento se llama Pentateuco. Y ya veíamos que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Ahí está mal, son 16.
Sapienciales son 7. Proféticos son 17, para un total de 46 libros. Si no, no les va a salir, no les va a salir Las cuentas. la cuenta. Del Nuevo Testamento son 5 históricos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos de los Apóstoles. 13 cartas de San Pablo, más la carta a los Hebreos, más 7 cartas católicas, que son el libro de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y la carta de Judas, y el libro del Apocalipsis, para dar un total de 73, de 27 libros y 46, 27 y 46, 73. Soy malo para las cuentas, por eso no tengo dinero. Algo también, fíjense, en la división de estos libros, es que originalmente están escritos en hebreo 39, reconocidos por judíos y protestantes, y están escritos 7 en griego. ¿Por qué están escritos en griego? Les voy a contar un poco de historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida en el año 1200 antes de Cristo, y la fueron conquistando poco a poquito. De esto nos habla el libro de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel. Y pues, ay, se me fue el avión. Ayúdenme con el avión. Recuérdenme lo que estaba diciendo, por favor, alguien. De la época en que fue escrito, tomaron los libros, los hebreos en el año 1200. Ok, muchas gracias, Felipe. Entonces, miren, van conquistando la tierra prometida, y en el año 1000 ya el pueblo de Israel ya está muy bien definido. El pueblo de Israel ya tiene su seguro social, ya tiene su policía, ya tiene su ejército, ya está bien formado como país. Y entonces, el primer rey de Israel se llama Saúl. El segundo rey se llama David, y el tercer rey se llama Salomón. Mientras ellos vivieron, el pueblo estuvo unido en un solo reino. Cuando muere el rey Salomón, el pueblo se divide, porque Salomón les cobraba muchos impuestos a los que vivían en el norte. ¿Sabe por qué será? ¿Verdad? Ellos ganaban más dinero. Siempre los que se van al norte dicen que ganan más dinero. Esto es un chistorete. Y entonces lo que pasa es que los del lado del norte le dicen: nosotros ya no queremos ser parte del reino, y se dividen, reino del norte y reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus, del reino del sur quedan 2 tribus. Y el lado del reino del norte, como no cumplieron los mandamientos de Dios, nada más viven alrededor de 150 años, más o menos es lo que duró ese reino, porque se mataban entre los reyes, y mataban al que sigue y al que sigue y al que sigue, y dejaron de adorar a Yahvé, a Dios. Y viene un ejército de un país que se llama Siria, y los destruye y se los lleva presos, y se desaparecen esas 10 tribus de Israel. Ya nada más quedan las 2 tribus del reino del sur, y esas 2 tribus quedaron porque el rey David, Dios le promete al rey David que siempre va a haber alguien reinando de su descendencia. Pero en el año 586 antes de Cristo, el pueblo del reino del sur también se empezó a olvidar de Dios, y viene un rey que se llama Nabucodonosor, y se lleva presos a todos, pero como Dios les iba a dar una oportunidad porque se lo prometió al rey David, ellos nomás viven 50 años desterrados en el destierro.
y a los 50 años Dios les vuelve a regresar a su tierra. Y ya es cuando se empiezan a escribir los demás libros, los profetas, los salmos, y al libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, que son los libros que están escritos en griego. Esa es la historia para que cuando les pregunte a alguien por qué 7 libros están escritos en griego, les dicen, es que ellos vivieron muchos siglos fuera de su país. 50 años. Pero muchas personas se quedaron fuera. Se quedaron a vivir como muchos de nuestros parientes que se van y ya se quedan a vivir allá en los United States, compran su casa y ya se quedan ya. Así le pasó al pueblo hebreo. Y ellos ya no hablaban en hebreo, sino en griego. Y entonces, en el año 239 antes de Cristo, hay una Biblia que se llama la Biblia de los 70, porque en 70 días, 70 sabios traducen todos los libros de la Biblia, los 39 al griego. Ahí está algo para ustedes. Luego lo vamos a ver más con calma. Ahorita nomás es la introducción. Perdón, déjenle cambio de aquí. Este ya está. Las lenguas en que está escrita la Biblia: Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Y la traducción al griego de la Biblia de los 70, que fue en el año 239 antes de Cristo. Acuérdense, muchas personas ya se quedaron a vivir allá donde se hablaba el griego. Los hijos de los hebreos ya no hablan español. Perdón, ya no hablan hebreo, ya hablan griego. Está como, ¿se acuerdan la canción, la canción de los Tigres del Norte? Esta jaula de oro. Y que dice, y que ya ni mis hijos me entienden porque me dicen, oh, father, no te entender. Bueno, lo dicen en inglés ahí en la canción, pero yo no sé inglés. Yo nomás sé griego, latín y hebreo. A gringo no sé. Pero eso fue lo que le pasó al pueblo, a los hijos de los hebreos, y por eso en el año 239 traducen toda la Biblia al griego, para que ellos sigan con las mismas tradiciones de sus padres, de sus abuelos. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Y qué es eso de la traducción Vulgata? Es la que hizo San Jerónimo. Por esa razón de que les digo que la iglesia ya era la religión oficial del Imperio Romano. Y se llama Vulgata porque cualquiera lo podía leer. Fueran personas del barrio o fueran personas pipiris nice. Los dos podían leerla y la entendían. Las citas bíblicas, la Biblia, la original, no tiene ni capítulos ni versículos. Hasta el año 1226 hay un cardenal que se llama Esteban Lacton, que él es un cardenal de allá por Inglaterra. Lo llevan al destierro y él en ese destierro empieza a ponerle a cada libro los capítulos que son los números grandes que tenemos en nuestra Biblia. Ha de haber estado grande el destierro, imagínense, para haber puesto todos los capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y luego en el año 1556, el impresor Robert Etienne dividió los capítulos en versículos, que son los números pequeños que tenemos nosotros ahí. Ustedes ya los conocen. La división en capítulos y versículos no siempre corresponde al sentido del texto. Para designar un pasaje de la Biblia basta indicar el libro, el capítulo y el versículo ahora. Antes no. Antes del 1226 llegaron con San Francisco de Asís y le decían,
a ver, Francisco, hay que buscar la parábola del hijo pródigo. Y pues Francisco que tenía que agarrar e ir recorriendo todo el evangelio de San Lucas. Ahora no, ahora yo les digo, busquen la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y rápido la encontramos. Para eso nos sirve, para eso nos sirvieron esta división que hizo el cardenal Esteban Lacton y el señor Robert Estienne. Y aquí vienen unos ejemplos. Vienen abreviaturas en cada Biblia. Estas están tomadas de la Biblia de Jerusalén. Gen 2,4 quiere decir Génesis capítulo 2, versículo 4. Cuando son varios capítulos o versículos seguidos, se escribe el primero y el último separados por un guión. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 8. Esto, pues, ustedes ya lo saben, me imagino. Lo de los capítulos, lo de los versículos, lo de cómo escribirlo. Ya luego yo les voy a mandar a hacer algún ejercicio con otra imagen para que ustedes vayan copiando y algo muy importante que les quiero pedir así como de tarea. En su Biblia, al principio, al final vienen los libros. Por ejemplo, Éxodo y luego va a venir abreviatura y a lo mejor trae EX, ok. Que ustedes vayan aprendiéndose las abreviaturas de cada libro. Mateo, ¿cómo se abrevia Mateo? MT, ¿cómo se abrevia Lucas, el Evangelio de Lucas? LC, ¿cómo se abrevia el Evangelio de Juan? JN, ¿cómo se abrevia Primera de Corintios? 1 Cor. Nada más es un ejemplo para que ustedes en su Biblia vayan dándole esa vuelta, por favor. ¿Están de acuerdo de hacer esa tarea? Agarran su Biblia y empiezan a buscar. Si no viene al principio, va a venir, viene al final. En la Biblia de española, la Biblia de América, las abreviaturas vienen al principio de la Biblia. Y en la Biblia latinoamericana, si no me equivoco, vienen al final. Ahí vienen los libros, ahí vienen en qué página están y la abreviatura. Lo que van a hacer ustedes, por favor, como un trabajo para ir aprendiendo más rápido todos Biblia, es que vayan aprendiendo eso. No sé, Primera de Samuel, 1 Sam. Híjole, ahorita no me Profeta Jeremías, JR. No es Junior, es Jeremías. Ese fue un chistorete, ¿sale? Y para estudiar la Biblia, como estuvimos ahorita, en un lugar tranquilo, en silencio, orar antes de empezar. Se fijaron que empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa que les encargo es que cuando lean la palabra de Dios, la lean unas 10 veces, el texto que ustedes vayan a leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los que tengan memoria fotográfica que a la primera ya se lo supieron, pues con una vez que lo lean basta. Pero las personas como Memo la tienen que leer 10 veces para más o menos saber qué dice el texto sagrado. Y luego meditarlo. Meditarlo es, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y indagar qué significa este texto en el pasado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Caray, ¿qué significa eso del ojo de una aguja? El ojo de una aguja era, en la antigüedad, todas las ciudades tenían murallas para protegerse de los bandidos, de los otros ejércitos. Y se abrían las puertas por lo regular cuando salía el sol a las 6 de la mañana, cuando salía la primera luz a las 6 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde.
y hagan de cuenta que Martín se le hizo tarde en su chamba y andaba ya en su siembra y ahí viene Martín, pero ya está cerrada la puerta de la ciudad y ya no lo quieren dejar entrar. Y Martín les decía, miren, vivo en Tabachines, en la calle, en la colonia Tabachines, no sé, Magnolia 522. Y ella decía, no, pues sí es Martín, sí vive ahí, ok. Y le decían, pues vente por la aguja. La aguja era una puertita chiquita que tú cabías y tenías que entrar. Lo primero que tenías que meter era tu cabeza. Por si no eras tú, te cortaban la cabeza por mentiroso. ¿Por qué? Porque muchas veces así engañaban en las ciudades y eran ladrones que les abrían la puerta para que entrara el ejército contrario. Eso se obtiene investigando el texto, por qué lo escribió el autor sagrado y descubrir qué significa en el presente. A ver, por ejemplo, el domingo que nos preguntaba el Señor, a ver, Guillermo, a ver, Lupita, a ver, Karina, a ver, Luisa, ¿quién soy yo para ti? No, pues que tú eres mi luz y mi salvación y diario ando en la oscuridad. Entonces, no, Jesús no es tu luz ni tu salvación. Madre Teresa de Calcuta, fíjense cómo contesta quién es Jesús para ella. Madre Teresa de Calcuta, luego luego se los voy a compartir para que lo tengan ahí. Lo que dice Madre Teresa de Calcuta, quién es Jesús para ella. Madre Teresa de Calcuta dice, Jesús para mí es el pan hecho carne. Jesús para mí es el alcoholizado para ayudarlo. Jesús para mí es el drogadicto para comprenderlo. Jesús para mí es el enfermo para ayudarlo. Jesús es para mí la persona que está sola para acompañarle. Ese es Jesús de Nazaret en el presente para nosotros. Y por último, esto Karina ya lo vivió cuando estuvo conmigo en un curso, pero les voy a mostrar. ¿Quieren ver a Dios en este momento? Sí. Voltea al lado tuyo donde estás, si estás acompañado, si no, voltea y ve la cámara, los que tenemos prendida la cámara. Ahí está Jesús enfrente de ti. Aquí yo estoy viendo a Lupita y a Felipe, que son Jesús. La Sagrada Escritura te ayuda a descubrir a Jesús enfrente de ti siempre. Y por eso cuando las personas que estudian Sagrada Escritura descubren que Jesús está dentro de ellos, a un lado de ellos, enfrente de ellos, atrás de ellos, pues ya por eso ya no le vas a hacer daño, porque si le haces daño a una persona allá afuera, le estás haciendo daño a Jesús. Liliana, ahí está Liliana también. Jesús es el que está enfrente de ti, no se te olvide. Mateo 25, 31 al 46. Porque tuve hambre y me diste, porque tuve sed y me diste. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo, encarcelado y te dimos? Y dice, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños míos, a mí me lo hiciste. Y a los que mande al infierno, el Señor nos va a decir, apártate de mí, maldito, porque tuve hambre, tuve sed. ¿Cuándo, Señor? No te hagas tarado, Memo. El otro día que te dijo aquel señor de la esquina, una limonita por el amor de Dios, y te hiciste pato y te pasaste. Pues no lo hiciste conmigo. Por eso les digo, ¿quieren ver a Jesús? Véanlo enfrente de ustedes. Véanlo en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, con quien vivas. Y mañana cuando vayas a trabajar, descubre a Cristo enfrente de ti. Habemos unos Cristos muy sangrones, así como Memo, pero de todos modos sigue siendo Cristo, ¿sale? María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. ¿Cómo ven? Si nos volvemos a ver de hoy en 8 igual a la misma hora, de 10 a 11. Sí, primeramente. Sí.
Adelante. Gracias Juan Pedro, gracias Martín, gracias María Luisa, gracias Liliana, Karina, Lupita, Juan Pedro, muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Que pasen buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias Karina, hasta luego. Hasta luego, maestro. Nos Luego les vemos, paso el buenas link. noches a todos. Perdón, luego les paso el link para si lo quieren volver a ver en el YouTube. Ahí les mando la liga para que lo puedan ver en el YouTube. Y por las que favor. tenían prendida su cámara, ahí se van a ver también. Muy bien, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a a todos. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches.